ante ti, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Dile ante ti, Señor, ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Grandes cosas, Señor, estás haciendo. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Ahora dile, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Dale gracias, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Vamos a decir ahora, como el hijo ausente, así estábamos, que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Gracias por abrazarnos, Señor. Miserable y solo, así me encontraba, y con tu amor cambiaste todo mi corazón. Dile gracias, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Oh, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Alza tus manos y tu voz y dile gracias. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Estamos aquí, Señor. Alza tu voz y dile gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias por tanto amor.
Reciban un fuerte abrazo, mis amados hermanos de Casa de Oración La Plata. Nos sentimos realmente bendecidos de poder ser parte el día de hoy de este culto con ustedes. Damos gracias al Señor por la vida de los pastores, ¿verdad? Juan y Rebeca Lofeudo, que nos hicieron esta amable invitación. Ellos, además de ser consiervos, son nuestros amigos y damos gracias al Señor por este tiempo. Reciban también saludos de parte de mi esposa Rosy, de mis hijos Sebastián, Fabián y Michelle, y también de nuestra congregación acá en Casa de Oración Santiago de Chile. Rogamos al Señor que hoy su palabra, ¿verdad?, alimente nuestros corazones, nuestro ser completo, y podamos conocer algo más de su palabra y podamos crecer y madurar un poco más. Yo les invito a que antes de que comencemos nuestra prédica del día de hoy, nuestra enseñanza, podamos hacer una oración y dedicar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar junto a nuestros hermanos de La Plata y otras personas que nos vean en diferentes lugares, para dedicar tiempo, Señor, y establecer en nuestra vida, en nuestros corazones, que necesitamos de ti, que anhelamos de ti, Señor, que queremos más de tu palabra. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Y te agradecemos por tu palabra, porque aclara, Señor, nuestras dudas, nos permite, Señor, seguir adelante y podemos en verdad conocerte más y conocernos más, Señor, a nosotros mismos, para ir muriendo a todo lo que está mal, Señor, y poder siempre pedir tu ayuda para poder crecer y madurar, Señor, en ti. Te damos gracias por este tiempo, gracias por los pastores Juan y Rebeca. Guárdales tú, provea sus necesidades y que siempre, Señor, estén bajo esta premisa, Señor, de hablar y predicar tu palabra. Y te agradecemos por lo que estás haciendo en La Plata, Señor, y en toda Argentina. A través de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, el pastor Juan, cuando nos hizo la invitación, nos decía que estamos estudiando esta serie de temas de importancia para la iglesia, la semana ya número 15 o el tema número 15, y vamos a hablar de la verdadera unción. Esta es una palabra que es muy común escuchar hoy, ¿verdad? Unción. En el vocablo de muchas iglesias cristianas se habla de la unción, se habla de hombres llenos de la unción de Dios, se habla de que el creyente o que el ministro debe de buscar la unción. Se comenta de que algún predicador tiene mucha unción y algunos dicen que caen al piso, que tienen ciertas manifestaciones bajo el poder de la unción. Pero, ¿qué es exactamente la unción? Bueno, la manera en que el término es utilizado hoy en día en las iglesias es para describir la llenura, así le llaman, o la presencia o el poder de Dios en la vida de alguien o en la vida de un líder, ¿verdad?, cristiano. Pero es más importante escudriñar el concepto bíblico de la unción por sobre la ideología que está hoy implantada en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre la unción? Y aquí es donde aprendemos mucho. La definición unción viene de la palabra o el vocablo ungir, que significa meramente aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. La unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre un hombre u objeto con el fin, poca atención, de consagrarlo para el servicio de Dios. Esta unción de aceite era una forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien o a algo para una tarea específica. Por eso era la manera simbólica de santificar o apartar, que eso significa apartar, ¿verdad? Santificar. Bueno, este acto que se ejercía mediante aceite sobre algo o alguien para consagrar, santificar o apartar o dedicar, era para el servicio de Dios, para una tarea específica o para una tarea especial. La unción, incluso en el Antiguo Testamento, se registra en 4 casos o bajo 4 circunstancias en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el primero, en Éxodo 40, versículo 9. Éxodo 49 habla de que la unción de objetos sagrados se hacía para objetos dedicados al culto de Dios en el tabernáculo o en el templo. Dice Éxodo 49, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo, apartado para el servicio, ¿verdad?, del tabernáculo. O sea, no se podía usar en ninguna otra cosa que no fuera el tabernáculo. Para eso se ungía. Era una representación visual, ¿verdad?, externa de un llamado, de una labor ejercida, en este caso, de elementos.
Levítico 8:10 dice, Levítico 8:10, y tomó Moisés el aceite de la unción, o sea, lo primero fue la ordenanza de Dios, ¿verdad? Y ahora viene la acción. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Ahora entendemos el término. ¿Qué significa las santificó? O sea, las ungió de manera pública para que vieran que eso era algo apartado para Dios. O sea, solo se usaba en el tabernáculo. No se lo podía llevar el sacerdote a su casa, aunque el vaso o la copa fuera muy linda, o la bandeja, o cualquier elemento. No, era exclusivamente para uso del tabernáculo. Los santificó. ¿Ok? Lo segundo, o la segunda manera de ungir que vemos en el Antiguo Testamento, es la unción de los sacerdotes, comenzando desde Aarón y sus hijos. La ordenanza está en Éxodo 29:21. Éxodo 29:21 dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, apartado para, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, todo será apartado para el servicio de Dios. Aarón, sus hijos, sus vestiduras y las vestiduras de sus hijos, apartados para el servicio de Dios. ¿Se entiende, verdad? Y Levítico 8:12 muestra esta ordenanza en acción. Dice Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, para apartarlo. Entonces vemos acá que se aplica esto de ungir o la unción sobre dos cosas hasta ahora, ¿verdad? Bajo dos parámetros. El primero, los utensilios o elementos usados para el tabernáculo o para el templo. Y el segundo fue los sacerdotes, ¿verdad? Aarón y sus hijos. Número 3. Aunque los reyes en Israel no eran ungidos para el servicio religioso a Dios, eran apartados para una tarea especial de gobierno. O sea, eran consagrados para Dios, pero con la tarea de dirigir y gobernar con justicia al pueblo. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, un acto externo, esto de ungir con aceite, que mostraba una dedicación, el apartar para Dios, ¿verdad? Una labor específica, en este caso sobre Saúl. Primero de Samuel 15, 1 y 17 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, yo te ungí, pero quien te apartó fue Dios. Yo lo hice para que Israel supiera que tenía un rey, que Dios te llamó y te escogió por rey. Ahora tú tienes que obedecer a Dios, porque Él te llamó, Él te apartó para. O sea, ese fue el propósito de ungirlo con aceite. 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Qué impresionante, ¿verdad? Primero de Reyes 1:34. Primero de Reyes 1:34 dice, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo, viva el rey Salomón. Se está hablando acá del hijo del rey David. Y primero de Reyes 19:15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael o Hazael por rey de Siria. O sea, es importante entender que ya vemos tres aspectos de esto de ungir o de unción en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso tiene el sentido de ungir, tiene relación con la unción. Entonces, primero sobre los elementos, segundo sobre los sacerdotes y tercero sobre los reyes. Y vamos a ver un cuarto aspecto que se habla en el Antiguo Testamento respecto a unción. ¿Qué era la unción de los profetas? Primero de Reyes 19:16 dice así. Primero de Reyes 19:16. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjense, todo esto en el Antiguo Testamento, todo lo que era ungir, tiene sentido con la unción porque es apartar
en este caso, para cumplir una labor específica dada por Dios. Elementos para el tabernáculo y para el templo. Sacerdotes para el servicio y sus vestiduras. Asimismo, los reyes para una labor política en Israel y asimismo los profetas para ser hombres pregoneros, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento registra la unción de objetos del tabernáculo, la unción de sacerdotes, la unción de reyes y la unción de profetas. O sea, la unción era el acto de derramar aceite como una forma de consagrar para una tarea específica y especial de servicio. En sí mismo, era un acto visible de una acción invisible de Dios. Porque el aceite representaba el Espíritu sobre la persona, el Espíritu Santo sobre la persona. Esto quiere decir el respaldo de Dios sobre quien era ungido. Porque Dios no tan solo les iba a respaldar, sino que los iba a capacitar. ¿Y quién capacita? El Espíritu. Entonces, Dios los ungía, los apartaba, pero a través de este ungimiento público derramaban la unción sobre ellos para ser capacitados por el Espíritu Santo, para cumplir las labores las cuales Dios demandaba. Si esta persona obedecía a Dios en cumplir cabalmente lo que Dios determinaba en ese momento, demostraba que la unción de Dios estaba sobre él. Por eso en el Antiguo Testamento no habla de niveles de unción, ni de tener la unción en el sentido de tener poder de Dios, como que alguien puede manejar la unción. Hoy se habla incluso de impartir unción. Vemos que en el Antiguo Testamento no es así. Se menciona incluso que el Espíritu del Señor venía sobre sus siervos y les daba poder. Es más, esta acción de que venía el Espíritu sobre quienes Dios apartaba para el servicio se registra mucho en el libro de los Jueces, en donde el Espíritu del Señor venía sobre Gedeón o sobre Sansón y los llenaba de fuerza, los llenaba de sabiduría, de valentía, para poder liberar a Israel en tiempos de guerra y opresión. Pero no se le llama en sí mismo unción. ¿Ok? Como lo hemos estudiado en nuestras series, ¿no? Anteriormente, sin duda el pastor ha hablado respecto a esto. Sabemos bíblicamente que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no habitaba en las vidas permanentemente, solo era una capacitación temporal. Si ellos iban a una batalla, el Espíritu Santo venía, estaba sobre él, capacitaba a la persona para ganar la batalla y ¡pum!, se iba. Era temporal. El Espíritu venía, les capacitaba para lo que tenían que hacer y se iba. Por eso el Señor Jesús declara, ¿no?, cuando Él se va a ir y habla con sus discípulos y les dice, bueno, yo me voy, pero tranquilos, yo enviaré al Consolador, que estará, dice, con ustedes y en ustedes. O sea, ya no tan solo con ustedes, sino que ahora dentro. Por eso en el Antiguo Testamento el Espíritu no moraba de forma permanente en su pueblo, como vemos que sucede ahora en el Nuevo Testamento. Incluso a la vez podemos ver en el Nuevo Testamento, en Efesios, por ejemplo, 1:13, ¿no?, donde habla de la salvación de Cristo en el creyente, el Espíritu Santo en el creyente. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se habla respecto de la unción? En el Nuevo Testamento ya no existen más los oficios del sacerdocio, por ejemplo. Tampoco existe el oficio del profeta ni de los reyes de Judá o de Israel, lo cual explica el hecho de que en todo el Nuevo Testamento se habla de la unción en solo 2 versículos. Es más, dentro de un solo pasaje. Y esto de forma simbólica, dando a entender la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. O sea, en el Antiguo Testamento se habla mucho de la unción y de la unción del Espíritu, de cómo capacitaba a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento nos habla de esto solo en 2 versículos dentro de un pasaje. Y le hemos dado tanto énfasis, ¿verdad? Bueno, es para entender la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Jesucristo inauguró el nuevo pacto de Dios, como Dios lo había prometido en Jeremías 31:31. La Biblia nos habla también que Jesucristo es el perfecto sacerdote que entró al lugar santísimo una vez y para siempre para presentar ofrenda de su propio sacrificio a fin de salvarnos y reconciliarnos con Dios, dice Hebreos 7. Jesucristo es la última revelación de Dios como el profeta perfecto que había de venir a revelarnos a Dios y su plan. O sea, Jesús ejerciendo la labor de sacerdote, la labor de profeta, y dice también la Biblia y habla de que Jesucristo es descendiente del rey David, de Israel, del cual
de su simiente, del rey David, se establecería el reino eterno que no tendría fin. O sea, también como rey. Entonces vemos a Cristo en los 3 oficios de los que antes se ungía a las personas para un llamado específico. Cristo siendo rey, sacerdote y profeta. Por eso es que Jesús es llamado el Cristo. El Cristo. En la traducción del griego es la palabra crío, del griego con K, crío, que esta palabra griega viene del hebreo, porque no nos olvidemos que es importante entender que el Cristo deriva mucho del hebreo. En el Antiguo Testamento se esperaba el Mesías, el Cristo, y asimismo en el griego también se habla de Jesús como el Cristo. Por eso les estoy explicando que en el Nuevo Testamento se habla de el Cristo como crío, que esto significa ungir, y en hebreo es Hamashiach, que significa el ungido. O sea, en griego y en hebreo se habla de la misma manera respecto a Jesús como el ungido. ¿Por qué el ungido? Porque cumplió la labor de rey, de sacerdote y de profeta. Entonces Jesucristo fue consagrado, apartado para la tarea específica de redimir a la humanidad del pecado. Jesucristo es el ungido de Dios por excelencia, el Cristo. Por eso cuando la Biblia nos habla de falsos cristos, nos habla de falsos ¿qué? Ungidos. Ojo, ¿eh? Por eso en Jesús estamos seguros, porque Él es el ungido, el Cristo. Por ejemplo, Jesús no dijo nada nunca respecto de la unción. Directamente. Cuando habló de que enviaría el Espíritu Santo en Juan 14, versículo 13, y en Juan 16, 23. El apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Santiago, ni Judas mencionan nada respecto de la unción en ninguna de sus cartas. O sea, Jesús no lo habla, en los evangelios no está, ni las cartas de Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas mencionan nada respecto a la unción. Es más, tampoco el libro de Hechos ni Hebreos mencionan nada sobre la unción. El único que hace mención es el apóstol Juan. Únicamente, fíjense, en su primera carta, dentro de un contexto específico, en 2 versos del capítulo 2. O sea, primera carta de Juan, capítulo 2, es todo un contexto, y en solo 2 versículos hace esta mención. Vamos allá entonces. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Es interesante cuando nos vemos la parte histórica, cómo se habla esto de la unción, cómo se habla esto del ungir, el por qué, cómo nos damos cuenta que en Jesús se cumple esto de la unción por completo, sacerdote, rey y profeta. El ungido le llamaban a Jesús, el Cristo, y ahora nos damos cuenta de que ¿cuántos versículos hay en el Nuevo Testamento de la unción? 2. ¿En cuántos capítulos? En 1, en todo el Nuevo Testamento. El mismo escritor y bajo un contexto específico. Vamos entonces. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primero de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¡Wow! El versículo 27 es el otro que habla respecto de la unción. El versículo 20 y el 27 son los únicos 2 que habla de esto en el Nuevo Testamento. Y dice el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, lo que el pasaje dice en 2 versos es que, primero, el creyente tiene la unción del Santo que le permite conocer todas las cosas. Y lo otro que dice es que la unción que recibimos de Dios permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. No descontextualice esto, ¿eh? No crea que nadie le debe de enseñar. Ahora lo voy a explicar. Otra cosa que enseña el texto es que la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y algo más que nos enseña es que la unción nos ha enseñado para que no nos dejemos desviar por falsas enseñanzas y para que así permanezcamos en Cristo. Como podemos ver, nada nos dice este pasaje de que algunos tienen más unción que otros, nada nos dice que existan niveles de unción, tampoco nos dice que solo los líderes son ungidos, ni nos dice que busquemos la unción.
solo da por sentado, da por seguro de que ya la tenemos. Ya la tenemos. Ahora, vamos a explorar un poco el significado real de este pasaje. Veamos primero su contexto. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primero de Juan 2, 18, dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Anticristo, que es Cristo el ungido, ¿verdad? Contra Cristo, contra el ungido. Interesante. Así ahora han surgido muchos anticristos. Pero esto conocemos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo, fíjese, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, fíjense, lo está hablando en un contexto de ya algo que recibimos, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Bueno, el contexto de Primera de Juan tiene que ver con la falsa doctrina promovida por falsos maestros o anticristos que han penetrado a la iglesia. Eso es muy importante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí está hablando de personas, espíritu. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí había un problema con un grupo de personas que decían que Jesús no había venido en carne, que no había sido hombre. Dice el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este es el contexto de la unción de 1 de Juan 2, 20 y 27, que enseñaba a los cristianos, a todos los creyentes, la verdad para discernir entre el error de los falsos profetas que niegan la verdad de Cristo. O sea, por eso dice 1 de Juan 2, 18, ahora han surgido muchos anticristos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, Juan quiere decir a los lectores que porque ellos tienen la unción del Santo, ellos están preparados para enfrentar a los anticristos que han salido por el mundo. Eso es lo que debemos de comprender del texto. Como ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, la unción del Santo, estamos preparados para enfrentar a los anticristos que han salido por todos lados, incluso a aquellos que se oponen a Cristo con falsas enseñanzas, que tergiversan la verdad del Evangelio. Es más, el texto habla incluso de personas que han salido aún en medio de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay un comentario bíblico que me gusta a mí que se llama Roysock. El conocimiento bíblico se llama este comentario. Y es un comentario expositivo que explica así este pasaje. Primera de Juan 2:20. Dice, los lectores estaban preparados para enfrentar a los anticristos, ya que tenían la unción del Santo. Dice, la unción de Dios en ellos, esto es el Espíritu Santo en ellos, que les permite discernir entre la palabra de Dios y las palabras tergiversadas de los falsos maestros. La unción es sin duda, dice él, el Espíritu Santo, debido a que según el versículo 27, la unción enseña.
Esto muestra con claridad, mis hermanos, que la unción es una persona. Jesucristo mismo, de acuerdo a Hechos 10:38, fue ungido con el Espíritu Santo. Como resultado de su unción, los lectores, quizás principalmente los líderes de la iglesia, habían recibido la instrucción adecuada en la verdad de Dios. Juan les escribe precisamente porque su comprensión de la verdad era correcta y porque no se debe confundir nunca la mentira con la verdad. Hoy día, mis hermanos, estamos llenos de mentira. Por eso en las iglesias tanta ideología, por eso en el cristianismo tantas cosas confunden incluso a los cristianos, porque hay tanta mentira que hoy la verdad parece mentira. Primera de Juan 2:22 y 23. Los anticristos son mentirosos porque niegan que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador. Esta negación también implica la negación del Padre. Nadie puede tener al Padre, ¿verdad? Dice la Biblia, sin el Hijo. Por eso a los destinatarios de esta carta no les hacía falta la enseñanza de los anticristos ni de cualquier otra persona. La unción que habían recibido de Dios permanecía en ellos como el maestro por excelencia. Esta afirmación, junto con la de los versículos 12 al 14, sugiere que los lectores de esta epístola de Primera de Juan eran relativamente maduros. Habían sido ya enseñados, ya sabían. Es como cuando tú ya llevas un tiempo en la iglesia y sabes, por ejemplo, que esto de la gente que tiene poderes no es de Dios. No, yo te puedo dar un poder, si tú me das una ofrenda, ya sabes, ¿no? Y como para ti como llega a ser como absurdo. Pero hay gente que cree en eso, porque son inmaduros. Por eso esta afirmación nos da a nosotros claridad de que esta iglesia era relativamente madura. Los lectores de esta carta eran relativamente maduros. Ahora, esta afirmación sería muy apropiada si el apóstol se estuviera refiriendo a los líderes de las iglesias, porque ya son gente madura que reconoce y entiende respecto a la instrucción bíblica que ya recibió y respecto a cómo toman ellos esa instrucción bíblica para mantener la doctrina, ¿verdad?, cimentada, sin moverse a pesar de escuchar el error. Pero también queda perfecta para una congregación que está muy arraigada en la fe. Por eso la importancia de madurar es lo que está hablando el apóstol Juan. Por eso, a diferencia de los anticristos, que pueden fingir de alguna forma cierta inspiración, pero como la unción de los lectores era verdadera y no era una mentira, la única necesidad que tenían era permanecer en el Señor, confiar en el Señor plena y continuamente, en su instrucción, en su dirección, a pesar del error que se oía por muchos lados. Hoy pasa exactamente lo mismo. La palabra dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia no habla el que creyó alguna vez. No, el que persevere hasta el fin. Es más, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Un amor tan incomprensible, ¿verdad? Fue el que Dios tiene por la humanidad, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, en vez de perderse, tenga vida eterna. Pero esta palabra, para que todo aquel que en Él cree, esa palabra está conjugada, es un verbo, creer, es una conjugación que habla de una constante, es un verbo presente, activo. Esto quiere decir el que cree constantemente. El que constantemente cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. No es el que alguna vez creyó, para que todo aquel que en Él cree, algo yo creí. No, habla del que cree, siempre está creyendo, para que todo aquel que siempre está creyendo no se pierda. ¿Cómo cambia, verdad, el texto en nuestros corazones? Asimismo, confirma lo que la palabra dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso, como podemos observar en estos textos, la falsa doctrina puede tomar esto y sacarlos de contexto y enseñar cualquier cosa. Muchos han llevado estos pasajes a extremos realmente absurdos. Fíjense, si malinterpretamos estos textos: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. Si sacamos eso de contexto, es un error. En 1 de Juan 2, 20 y 27, yo saqué algunas partes para poder explicarlo así.
Si malinterpretamos este pasaje y lo sacamos de contexto, podemos llegar a decir que no es necesario aprender de nadie nunca, ni ir a ninguna escuela, ni recibir ningún tipo de entrenamiento, ni siquiera estudiar la palabra, sino que todo vendrá por inspiración. Pues el pasaje dice que conocemos ya todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, pues dice todas las cosas, yo ya me lo sé todo. Por lo que no necesito estudiar ninguna materia, ni siquiera matemáticas, gramática, ni historia, menos la Biblia, ¿no? Porque el Señor me va a enseñar todas las cosas. Y todo, dicen algunos, es todo. Como ve, es muy fácil torcer el sentido de la palabra de Dios y llevarlo incluso a interpretaciones absurdas si se sacan de contexto. No puede referirse a que nadie puede enseñarnos porque Juan mismo les escribe para enseñarles. Segundo, el libro de Hechos registra en el capítulo 20 que el apóstol Pablo enseñó por 3 años a la iglesia en Éfeso. De hecho, todas las cartas y los libros bíblicos en general son para instruir y guiar a la iglesia. Efesios 4, del 11 al 13, dice que Jesucristo mismo estableció maestros tras su resurrección para capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. La realidad de la iglesia es que todos necesitamos gente que nos enseñe para crecer. Todos, los pastores que están sobre nosotros, los maestros de la iglesia, todos necesitamos tener un corazón enseñable, que nos enseñen. Wow. Los mismos creyentes que Juan instruye fueron enseñados en el principio. Por eso el texto que leíamos dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en él. Juan instruye, aquellos ya fueron enseñados. Debemos considerar una de las reglas hermenéuticas de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Es el nunca basar una doctrina en un pasaje aislado de la Biblia. Tenemos que estudiar los contextos, capítulos completos para saber de qué está hablando. Por eso es muy importante que el contexto de la declaración de Juan, que la unción misma nos enseña todo, por lo cual no necesitamos que nadie nos enseñe, es tomado en cuenta en que Juan está escribiendo a la iglesia que ya había sido enseñada en la verdad, por lo cual ellos ahora, al tener al Espíritu Santo, al tener los escritos apostólicos, el Espíritu era suficiente para recordar la verdad aprendida, para poder permanecer en la verdad sin tener necesidad de nuevas y falsas enseñanzas de los falsos cristos, falsos profetas que querían confundir a la iglesia. Por eso el pasaje dice, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El asunto es que la iglesia permaneciera en lo que fue enseñada desde el principio y no prestar atención a otras enseñanzas falsas. Por eso es posible que Juan utilice la unción como una analogía al hecho de haber recibido al Espíritu Santo, el cual, según Cristo mismo, es el evangelio del mismo Juan. Cristo mismo, hablando. Juan 14, 26 y 16, 13. El Espíritu Santo les recordará lo que les he enseñado, lo que Jesús les había enseñado. Los va a guiar, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Y probablemente Juan usó esta misma analogía. Efesios 1:13 dice así, le invito a que busque conmigo, Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow, dice que todo cristiano tiene el sello del Espíritu Santo. Y dice esto desde el momento de creer. O sea, si la unción representa el haber recibido el Espíritu Santo, entonces todo creyente tiene la unción. Así de simple. Veamos ahora en Efesios 5:15. 5, vamos a leer desde el 18 en adelante. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo muestro esto? Dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos o cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el texto directamente
nos dice que seamos llenos del Espíritu de Dios. Desde este punto de partida, sí es posible ser más lleno que otros, pero el sentido es llenarnos de la presencia de Dios en el sentido de vivir en más obediencia y apego al Señor. No habla de que alguien tenga más o menos porque tiene una mayor cantidad dada por Dios, es porque alguien busca más o menos, es más o menos lleno. La unción no se da por medida. La unción no es símbolo de espiritualidad o de autoridad espiritual. Si lo que quiere decir con buscar la unción es buscar ser llenos del Espíritu Santo, es entonces un concepto bíblico, pero la palabra es confusa, pues nunca se usa así en la Escritura. Es preferible usar el lenguaje bíblico de ser llenos del Espíritu y explicar a la gente lo que esto significa. Es por eso debemos entender que la verdadera unción es el Espíritu Santo. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? Todo aquel que ha nacido de nuevo. Esto se da en gradualidad. Dios le da más unción a uno que a otros. No, Dios a todos nos da el mismo Espíritu. Pero ahora, ¿quién es más lleno del Espíritu? ¿Quién busca más de Dios? ¿Quién vive más para Dios? Por eso es importante nosotros reconocer quién es la unción o qué es la unción. La unción no es un poder especial. La unción es el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Por eso es impresionante ver cómo en el Antiguo Testamento se habla de cómo Dios capacitaba a hombres para servirle, para labores específicas. Cristo es el único que cumple la labor como el ungido de Dios. Pero asimismo Él dice que enviará al Consolador, a quien nos guiará, no tan solo estará con nosotros, sino en nosotros. Y ese Espíritu Santo es después del que habla el apóstol Juan, de ser llenos del Señor. Él instruyó a la iglesia, le dijo: yo ya les enseñé. Ahora, como ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes, han sido ungidos por Dios, apartados de Dios, ¿verdad? Están llenos del Señor. Ustedes van a escuchar ahora esas ideologías torcidas y ustedes van a recordar la verdad de la palabra y ya no van a creer al error. Y lo que tienen que hacer es permanecer en la verdad. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, es impresionante cómo se ha tergiversado y torcido todo esto. Por eso yo quiero hablarles de 3 abusos de la unción en el cristianismo actual. 3 abusos que sin duda conocemos. Primero, estos hombres súper ungidos, portadores de la unción, ¿no? Se habla de apóstoles y profetas actuales que supuestamente tienen mucha unción o más unción que el resto de los creyentes, a tal grado que la gente va a verlos porque son ungidos especiales. Algunos tumban a la gente en el Espíritu, pues supuestamente tienen el poder del Espíritu para hacerlo porque están llenos de unción. Y como explicamos anteriormente, este concepto no es bíblico. ¿En dónde encontramos en la Biblia personas siendo tumbadas en el Espíritu? Ni Cristo mismo lo hizo, ni ningún apóstol lo hizo, ni en la historia de la iglesia se ha hecho. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Todos tenemos un mismo acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, dice Hebreos 4:16, por medio de Jesucristo. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. En cuanto a niveles de unción y hombres ungidos, el Nuevo Testamento no dice nada de esto. Nada, absolutamente. Es más, hay hombres que venden hoy impartir esa unción, que te pueden dar de la unción que ellos tienen. Qué terrible a lo degradado que hemos llegado del Evangelio hoy. Número 2, el pecado contra el Espíritu Santo. Existen muchos creyentes que sospechan que algo no está bien en la doctrina o en la vida de algún líder, pero se quedan callados pensando en cuestionar al líder o su doctrina, o que el cuestionar alguna enseñanza sería blasfemar al Espíritu Santo, pues es supuestamente un hombre ungido. Vivimos tiempos de terrible falsa doctrina en la iglesia de Cristo. Existen supuestamente movimientos espirituales del Espíritu de Dios en la iglesia donde se atribuye al Espíritu Santo un montón de desorden. Supuestamente algunos hasta se emborrachan en el Espíritu. Caen inconscientes, otros se atacan de la risa por largo tiempo, simultáneamente atribuyendo todo el desorden al Espíritu Santo de Dios. Cuando un cristiano maduro en la palabra de Dios y con celo de Dios
intenta corregir. Algunos le reprenden diciendo que no se puede cuestionar, pues estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:22, Cristo habla respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. E incluso Jesús dice que es el único pecado que no será perdonado. Ahora, ¿pero qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Viendo el contexto, del verso 22 al 24, Cristo echó fuera un demonio de un hombre ciego y mudo. Dice la Biblia que toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, dice la Biblia, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por el príncipe de los demonios. Ponga atención, ¿eh? En el verso 30 al 31 Jesús reprende a estos fariseos. El que no es conmigo, contra mí es, dice. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. O sea, como observamos el asunto, era que la multitud misma veía las obras de Jesús y que reconocía que él era el hijo de David, el Mesías, el Salvador del mundo, pero los fariseos tenían un corazón tan duro y aún ante semejantes milagros atribuían a Satanás la obra de Cristo como Mesías. Todo lo que hacía Cristo era en el poder del Espíritu, pero ellos atribuyeron todo eso como que fuera de Satanás. Por eso no sería perdonado ese pecado, pues les mantenía alejados de la salvación. El perdón que solo Cristo provee. Creer que las obras de Cristo eran por medio de Satanás era un pecado imperdonable, porque no les permitía bajo ningún sentido acercarse a Dios. Nada tiene que ver este pasaje en dudar de hombres que quizá no son de Dios, aunque se autoproclamen ungidos, ni tampoco de cuestionar prácticas atribuidas al Espíritu Santo que no se ven en la Escritura. Mis hermanos, la misma Biblia nos invita a analizarlo todo. A analizarlo todo. El apóstol Juan nos pide que no creamos todo lo que dicen al hablar gente que dice decir cosas de Dios sin ejercitar el discernimiento espiritual. La Biblia elogia o muestra que la actitud de los judíos de la sinagoga de Berea, en Hechos 17:11, eran nobles porque escudriñaban la Escritura cada día para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Pablo a los corintios les pide que juzguen si el mensaje de los profetas es de Dios o es falso. En 1 Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto quiere decir analicen si es bíblico o no. 1 Tesalonicenses 5:20-21 dice, no menosprecien la profecía, examinadlo todo. 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus, las personas. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea. Hoy se dice, no toquen al ungido de Jehová, no pueden hablar del ungido. Hermanos, ¿cuántos ungidos hay entonces en la iglesia? Todo el que ha nacido de nuevo es ungido de Dios, tiene la unción de Dios. Y esta no es gradual, como algunos hombres se autoatribuyen. Es más, esto es más demoníaco que hacen que realmente espiritual, porque lo único que hacen es un mover que no tiene de Dios. Tú lo ves y como que pega, es como opuesto a lo que tú esperas de Dios. Por eso, ojo, todo esto de la gente se atribuye ciertos grados de unción. Tengamos cuidado. La Biblia no habla absolutamente nada al respecto. Absolutamente nada. No existe la gradualidad en la unción. Segundo, el hecho de analizar esta aparente unción de hombres no es pecado contra el Espíritu Santo, no es blasfemia. La blasfemia es atribuir a que las cosas que Dios hace, que son por medio de, o que lo hace Satanás, o al revés. También esto de decir que toda esta parafernalia viene del Espíritu Santo, wow, puede ser un error grave, mis hermanos, porque podemos atribuir a las obras del diablo que son de Dios. Por eso debemos de analizarlo todo. Y por último, esto que yo les dije al final, no tocar al ungido de Jehová. Un pasaje que ha sido sacado de contexto o mal utilizado es en Salmo 105:15. No toquéis a mis ungidos. De tal manera que cuando supuestos apóstoles, profetas
o pastores abusan de su poder o cometen fraude, robo, engaño, abuso sexual, pecados graves. Algunos llegan al grado de citar este pasaje para que la gente no haga nada y les dejen impunes pastoreando. Algunos también citan Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ellos dicen, nosotros no somos nadie para juzgar, solo Dios puede juzgar. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, estamos hablando de la unción. Cuando Jesucristo advirtió que no juzguemos, es en el contexto de aquel que tiene una viga en su ojo y juzga al que tiene una paja. Cristo está reprendiendo la actitud crítica, sin amor, de ver las fallas en todos menos en nosotros mismos. Pero este pasaje no tiene nada que ver con la orden en la Biblia de quitar a falsos pastores o falsos obreros que tienen pecados que son expuestos deliberadamente. Es más, incluso el mismo Señor dice que antes de ver la paja del ojo de tu hermano, quita la viga del tuyo. En segundo lugar, la Biblia sí nos manda juzgar el pecado en múltiples versículos. En Hechos 8:18, Simón el mago quería comprar el poder del Espíritu Santo para usarlo para lucrar con dinero. Simón fue reprendido duramente por Pedro. ¿Se acuerda lo que le dijo? Pide perdón a Dios a ver si Él te perdona. Arrepiéntete de tu pecado y tu dinero perezca contigo. ¿Cuántos Simones hay hoy en las iglesias que nadie les reprende para no tocar al ungido de Dios? Falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia y hacen por avaricia mercadería del pueblo de Dios. Así lo habla primera de Timoteo y segunda de Pedro. Repetidos pasajes que nos hablan de evaluar las enseñanzas, de confrontar la falsa doctrina y de confrontar el pecado. Los líderes, mis hermanos, no están exentos, ni estamos exentos a la corrección y la disciplina. Los líderes no deben estar exentos nunca. En caso de pecado, hay disciplina. Mientras mayor sea el liderazgo, mayor daño puede causar a la obra de Dios. Por ejemplo, David pecó, llegó a extremos increíbles, llegó al asesinato. Para ocultar su pecado, su falta, cometió pecados terribles. Y el Señor lo expuso en la palabra. Tuvo consecuencias, claro. El hijo que esperaban murió y nunca pudo construir el templo. Él sufría y lo único que quería era un lugar donde adorar a Dios y nunca pudo. La autoridad puede llevar a la soberbia. Es precisamente lo que dice primera de Timoteo capítulo 3 sobre no nombrar a un neófito, por ejemplo, a un nuevo creyente como pastor para que no se envanezca. Se ha dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todo sistema de gobierno debe de tener un sistema de balance y supervisión de poder para evitar su abuso y para evitar la perpetuación de la injusticia y la opresión. Es por eso que en los países democráticos existe la división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es necesario en la iglesia confrontar el pecado de los líderes, aun de aquellos que son de mayor rango. Aunque claro, no se debe hacer a la ligera. Pedro anduvo con el Señor. Y anduvo con el Señor Jesús en su ministerio terrenal y tuvo un rol de liderazgo entre los discípulos. Sin embargo, a pesar de que Pablo tenía menos tiempo de seguir a Cristo y servir a Cristo, confrontó a Pedro por no andar conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas 2:11. Búsquelo si quiere para que me acompañe. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, tenía este juego de que cuando venían los hermanos de parte de Santiago de Jerusalén, él comía con los gentiles y era cordial, pero cuando se fueron, ya él se apartaba de los gentiles. O sea, aparentaba cierta unidad con los gentiles. Dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, en esta farsa de tener comunión con los gentiles participaban también otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, fíjense, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! ¡Qué confrontación! La Biblia nos manda a juzgar la inmoralidad y los pecados graves de miembros e incluso practicar la expulsión en casos graves.
Primera de Corintios 5:9 dice lo siguiente. Primera de Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, está diciendo, yo les dije que no se junten ni con los ladrones, ni con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los idólatras. Pero bueno, para hacer eso con la gente del mundo sería necesario salir del mundo. Porque probablemente tu jefe roba. Y cuando tú te enteras que roba, ¿qué vas a decir? Ah, no, este es ladrón. La Biblia dice, no me junto con él. Tienes que trabajar y tú piensas, ¿verdad? Pero acá les explica en el 11 Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¡Wow! Ahí es donde se aclara el panorama. Nosotros ciertamente convivimos con gente del mundo que vive en su maldad, pero son del mundo. Pero dice, pero si alguno que dice llamarse hermano vive como los del mundo, con él ni coman, dice. Borracho, ladrón, maldiciente, idólatra, avaro, fornicario. Dice el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, esa es la responsabilidad de ustedes, de poner disciplina a los que están dentro. Dice el 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hablando de disciplina en la iglesia. O sea, la medida disciplinaria depende de la gravedad del pecado y la actitud de la persona. Por eso en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. ¿A qué quiero llegar? Muy simple. Estamos hablando del punto 3 de la gente que dice no juzgar y no hablar ni tocar al ungido de Jehová. Estamos hablando que la Biblia nos muestra todo lo contrario. Que las personas que están en el error o personas que cometen errores o pecados, como decía, borrachos, fornicarios, maldicientes, ladrones, la iglesia tiene que tomar medidas. No es que tiene la unción de Dios. ¿Cómo va a tener la unción de Dios si es un ladrón? ¿Tú crees que Dios va a usar a un ladrón? ¿Tú crees que Dios va a usar a un mentiroso? ¿Tú crees que Dios va a usar a un hombre que tiene 2 esposas? ¿O que es borracho? ¿Tú crees que Dios lo va a usar? ¿Tú crees que esa es la unción? ¿Que una persona tenga habilidades para disfrazar sus pecados y tú que no tienes discernimiento le creas? Por eso la disciplina y la corrección debe ser con espíritu de mansedumbre y con el propósito de restauración. No hay que humillar a las personas ni la venganza. Sin embargo, ya sabemos que hay casos y depende del caso es cómo tratar la disciplina en la iglesia. Mis hermanos, toda persona que es disciplinada en la iglesia por esta clase de pecado debemos de nosotros considerar que la sanidad de la iglesia es primordial para que el Espíritu Santo mueva los corazones dentro de la iglesia. Por eso es impresionante ver cómo Dios nos llama, ¿verdad?, a la restauración y nos llama al vivir en el Señor, a vivir en la sana doctrina que genera en verdad sanos creyentes. Por eso el significado real del texto cuando habla de no tocar a los ungidos. No tocáis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, en Salmos 105:15. No tocar a mis ungidos, este pasaje habla del Antiguo Testamento y aclarar el contexto es muy simple. Se refiere a los profetas y el asesinarlos es el contexto. Se refiere a los que han sido apartados para el llamamiento de Dios y cumpliendo su labor han sido asesinados. Hombres con vidas limpias y rectas, ungidos por Dios, que murieron injustamente para callar sus bocas. Este pasaje nada dice de no pedir cuentas o disciplinar a obreros fraudulentos. Habla de la muerte de ungidos. Hombres que fueron apartados de Dios y por Dios y para Dios y que fueron calladas sus bocas porque su mensaje atormentaba los oídos de los hombres sin temor de Dios. Wow. Por eso en primero de Samuel 24:26 nos habla de David, que no quería tocar al ungido de Dios. ¿Se acuerdan? Él hablaba de no matar a Saúl.
tuvo varias oportunidades para matarlo. Pero David deseaba lo mejor para Saúl en las manos de Dios. O sea, dejaba en las manos de Dios la vida de Saúl. El Señor sabía cuándo quitaría a Saúl el rey y David sabía que él sería el rey futuro. Pero él no iba a tomar con su mano la vida del rey para ponerse en el lugar del rey, sino que le estaba esperando el tiempo de Dios. Saúl era el gobernador de la nación, a diferencia de los pastores y siervos en la iglesia, que son líderes espirituales de los que Dios mismo exige requisitos de santidad e integridad y a quienes no se les puede tolerar pecados graves que puedan destruir la obra de Dios. Porque hacen caer a los débiles en la fe. Y por eso la palabra de Dios es blasfemada. Mis hermanos, el Señor sabe que nos ha llamado para ser llenos de su Espíritu Santo. Ser llenos de su Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia actual, debe de entender que la unción de Dios es el mismísimo Espíritu Santo de Dios. El mismísimo Espíritu Santo de Dios. Por eso, debemos entender y concluir algo muy simple. Todos quienes han nacido de nuevo son ungidos de Dios. No hay niveles de unción, ni menos impartición de unción. Solo viene de Dios. Dios la da. Nadie es administrador de ella, porque es el Espíritu Santo en sí mismo. Nadie puede manipular la unción, porque es Dios. ¿Qué hombre le puede dar una orden a Dios? No existe. Veremos muchos circos en nuestra vida. Veremos muchas historias que aparentemente se ven lindas de esta aparente manipulación de la unción, pero mis hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, la unción es el mismo Espíritu de Dios. Y nadie puede manipular el Espíritu. Al contrario, debemos de someternos al Espíritu de Dios. Someternos a Dios. Debemos de buscar de Dios. Debemos de anhelar más de su Espíritu para que crezca Él más en nosotros y nosotros seamos menos. Que Él crezca y nosotros vamos menguando para que su gloria, su obra se vea reflejada en nuestras vidas. Mis hermanos, ¿cuál es la verdadera unción? ¿La que tiene algún nombre? ¿Algún grado? ¿Alguien que la puede impartir? ¿Dónde tenemos que ir a buscarla? Mi hermano, si tú sientes que no has nacido de nuevo o que no tienes eso, o que a lo mejor crees que no has recibido esa unción de Dios, mira, dobla tu rodilla ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero tener la unción real que es el Espíritu Santo en mi vida, que me dirija. No quiero una emoción ni un evento en un momento. No quiero una experiencia momentánea. Yo, Señor, quiero estar constantemente siendo lleno por ti. No me quiero embriagar de otras cosas. No quiero buscar la felicidad en otras cosas, ni anhelo otras cosas. Anhelo de ti, Señor. Anhelo de ti, Señor. Como dice una frase que me gustó mucho. Que Dios no sea tu última chance, tu última alternativa, sino que sea la primera opción. Que Dios no sea, mis hermanos, nuestra última oportunidad, no, que Dios sea nuestra primera opción. Siempre a los pies del Señor, buscando más de Él, cada día de nuestra vida. Yo les invito a que hagamos una oración para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña. Nos damos cuenta a través del Antiguo Testamento, Señor, y del Nuevo Testamento, respecto a este tema tan manipulado hoy de la unción, donde la gente y donde, Señor, personas sin temor santo, hablan tanta cosa, que hay muchos hermanos más débiles, más nuevos, que están confundidos al respecto. Pero el saber a través de tu palabra que la unción de Dios eres tú mismo, Señor, es tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que quienes hemos nacido de nuevo tenemos la unción del Espíritu. Eso nos reconforta, porque anhelamos más de ti, Señor. No queremos buscar eso en los charlatanes que hablan o dicen cosas. Queremos, Señor, acercarnos a ti y decirte con todo nuestro corazón que queremos ser llenos de tu Espíritu. No queremos buscar la felicidad de nada más, solo en ti. Por eso doblamos nuestras rodillas, nos inclinamos ante ti y te decimos: Señor, aquí estamos, transfórmanos, límpianos, lávanos, saca a la luz todo lo que hay malo en nosotros, Señor, y llénanos más de ti. Ayúdanos y fortalécenos para resistir. Y como leíamos, Señor, en tu palabra, para que estemos, Señor, permanentemente firmes en ti. Para que terminemos nuestra vida, Señor,
honrándote. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido estudiar de tu palabra un poquito y ayúdanos, Señor, a vivirla, a ya dejar de oír ideologías de hombres y centrar nuestra vida en tu palabra, porque tu Espíritu está en nosotros y estamos, Señor, en una iglesia donde se habla sana doctrina y te damos gracias por eso. Te damos gracias por el pastor Juan, por la pastora Rebeca, por su hijito Nehemías y por el bebé que viene en camino. Instrúyeles cada día, Señor, y fortaléceles para que cada día puedan seguir instruyendo tu santa palabra, Señor, a su iglesia. A mis hermanos que nos escuchan y que nos ven, Señor, fortaléceles tú. Llénales de tu Espíritu Santo, Señor. Llénales más de ti para que podamos, Señor, ser una iglesia fuerte, fortalecida en este tiempo, en medio de tanta mentira, tanta idolatría e ideologías de hombres, y que podamos permanecer y perseverar en ti. Gracias por todo lo que has hecho, por tu misericordia y tu bondad, y por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. A través de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes, mis hermanos de Casa de Oración en La Plata. Cuídense mucho, por favor. Dios les bendiga. Que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, el Señor nos permita pronto vernos. Estén orando por nosotros. Acá en Santiago llevamos 14 meses, ya 15 meses. Vamos a cumplir 15 meses sin poder congregarnos presencialmente. Yo sé que ustedes están en un tiempo aproximadamente similar. El Señor nos sostenga, nos ayude y nos fortalezca en este tiempo. Un abrazo para cada uno de ustedes, para los pastores. Cuídense mucho, que estén muy bien. Dios les guarde y les bendiga. Adiós. Te amamos, Jesús. A ti, Cordero inmolado, Jesús. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. Cántale a mi hermano. A ti, Cordero inmolado, a ti, Jesús, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. Ahora diga: ¿cuándo vamos a dejar de cantar de tu muerte, Señor? Sería como cerrar las puertas de la iglesia, Señor. Pero no, Señor. Las puertas de la iglesia están abiertas para que la gente venga a oír de Cristo crucificado, de Cristo resucitado y de que Él vive y puede vivir en su corazón. Cántalo conmigo, mi hermano. A ti, Cordero inmolado, cántale a Él. A ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. Oh, a ti, Cordero inmolado, a ti, Jesús, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. Dile a Él, aleluya. La iglesia levanta su voz y sus manos y le dice al Cordero inmolado, a Jesús, aleluya.
y al Cordero sea el honor. Una vez más dile a él, aleluya. La iglesia canta al Cordero de Dios, a Jesús. Exáltalo. Te exaltamos, Jesús, tú eres el Cordero. Levanta tu voz a él y dile: a ti, Jesús, solo a ti, el Cordero de gloria, único digno de recibir toda la gloria y el honor. Es para ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, tú eres santo. Cordero de gloria, sentado a la diestra del Padre, ahí te adoramos. Gloria a ti, Jesús. Una última vez, mi hermano, levanta tu voz y díselo conmigo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas y al Cordero sea el honor. Sea la gloria y el honor a ti, Jesús.